¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, final del partido Manchester 2, Barça 1. El Barça queda eliminado de la Europa League en 16avos. La verdad que yo considero que es otro fracaso. Efectivamente ya era un fracaso estar en Europa League, ya era un fracaso quedar eliminados otra vez en fase de grupos, pero hoy se culmina aún más ese fracaso, un año más en Europa del Barça. Y bueno, no sé si me atrevería a decir ridículo, porque al final es contra el Manchester, es contra un equipazo y bueno, pues la verdad es que están bien esta temporada, o al menos en este tramo de la temporada, pero sí que considero que es un fracaso del Barça. Evidentemente la Liga, bueno, pues la tienen bastante encaminada, la tienen bastante encarrilada, esos 8 puntos de distancia con el Madrid, pero en Europa un año más pues no consiguen avanzar, no consiguen superar fases y al final pues vuelven a estar en casa, ¿no? Después de, como digo, perder 2-1 contra el Manchester, que se puede perder porque obviamente es un buen equipo y encima era allí en Manchester, pero para mí, ya os digo, no deja de ser un fracaso más del Barça en Europa. Mucho que comentar porque ha habido polémica, ha habido goles, ha habido, bueno, alguna perlita que hay que comentar de todo lo que ha sido este Manchester 2, Barça 1. Bueno, pues la verdad es que creo que ha sido un partido un poco parecido al de la ida, en cuanto a que la primera parte no ha pasado demasiado, ha habido una polémica con un penalti, pero luego no ha habido excesivas ocasiones, no ha habido la verdad que mucha cosa, y en la segunda parte me parece que ha estado un poco más animado, que ha estado un poco más divertida y que ha habido más ocasiones. La primera parte la verdad que empezaba el Manchester bastante bien, de hecho ya avisaban en el minuto 2 y medio me parece que era, y ya bueno, metían ese primer aviso, y luego en el minuto 17 llegaría ese penalti sobre Balde, penaltito de Bruno. A mí sinceramente no me parece suficiente, no me parece que sea un agarrón que le impida a Balde seguir, no sé. Desde mi punto de vista es un penaltito, pero muy ligero, y que en el momento en que, bueno, pues puede intuirse por la postura que hay un agarrón, el árbitro señala penalti, pero para mí no es suficiente lo que ocurre en esa jugada como para señalar penalti, ¿no? Bueno, lo puede pitar porque al final es un contacto y en el momento en que hay un contacto es pura interpretación del árbitro, ahí no entra el VAR, el árbitro es quien interpreta en última instancia las jugadas que ocurren sobre el césped, y salvo que sea un fallo muy grande o salvo que sea una mano que no ve o un fuera de juego que no ve, la interpretación del árbitro siempre va a estar por encima de la interpretación del VAR. El árbitro ha interpretado que es suficiente para pitar penalti, lo señalaba, lo tiraba Lewandowski y aunque tocaba De Gea se colaba para adentro y bueno, conseguía el Barça adelantarse en un partido que la verdad ahí se las prometían bastante bien, pintaba bastante bien para el Barça en este momento del partido. Además, después del gol no he visto excesiva reacción por parte de ninguno de los dos. Un Barça cómodo, un Barça que no ha pasado grandes apuros. Es verdad que creo que el Manchester en esta primera parte, después de encajar el gol, ha tenido algún intento de acercarse al área de Ter Stegen. He visto a Ter Stegen alguna vez, en alguna ocasión. A De Gea no le he visto tanto, pero en general el Barça no ha pasado grandes dificultades en esta primera parte. Digo, cómodo, tranquilo, sin sufrir, controlando el partido. Y en los últimos minutos sí que se han echado un poquito más arriba y han tenido alguna, incluso provocando un fallo de Gea, un fallo estrepitoso de Gea que no han sabido aprovechar. La verdad que se podrían haber ido al descanso con un 0-2 porque ese fallo de Gea pues ha sido muy flagrante, pero al final pues bueno, se iban con ese 1-0, bueno, con ese 0-1 mejor dicho al descanso. Evidentemente todo abierto en la segunda parte, el Manchester necesitaba un gol solo para empatar, el Barça podría sentenciar. Bueno, la verdad que quedaba todo muy abierto y en la segunda parte ha empezado mucho más animada y con mucho más ritmo que la primera. De hecho, el Manchester ha salido con una mentalidad modo intensidad total, el Barça ha salido un poco despistado, un poco empanado, y al final pues prácticamente minuto 46, al minuto de empezar esta segunda parte, pues llegaría el gol de Fred, el gol del Manchester que ponía el empate, en una jugada de realmente relajación del Barça, donde no han sabido sacar un balón, donde no han tenido contundencia. Ha llegado el Manchester a disparar hasta 3 veces para que entrase el gol al final. Y la verdad que bastante pasividad en la defensa del Barça en esta jugada, algo pues impropio con lo que habíamos visto en la primera parte, algo diferente que la verdad que en esta segunda no se esperaba,
pero se ponía el Manchester con ese pequeño acelerón al inicio de la segunda parte, se ponía empate y volvía otra vez las tablas en el marcador. Cualquiera que marcase se podía llevar la clasificación. Aquí es verdad que ha tenido una doble ocasión el Barça, sobre todo la primera, que ha sido un paradón de De Gea, una mano que ha sacado impresionante, que ha evitado el gol del Barça. Y luego ha llegado un tramo del partido que estaba muy abierto. La verdad es que había poco centro del campo, poco control en el centro del campo. Prácticamente íbamos de área a área, prácticamente generando peligro por las dos partes. Y al final, esto yo creo que era una cosa que beneficiaba más al Manchester. Al Barça lo que le interesaba era tener el partido más controlado, mucho más pausado el balón, con mucha más calma. Y no han sabido gestionarlo porque incluso he visto a Ter Stegen en alguna ocasión lanzar el balón lejos en vez de poner la pausa que requería en ese momento el partido. Creo que no lo ha sabido leer bien ahí el Barça y al final, bueno, pues es una cosa que ha aprovechado el Manchester, ¿no? Este momento de descontrol, de intensidad para un lado, para otro, pues han sido más letales en ese sentido, porque la delantera del Barça hoy no ha funcionado. Rafinha no ha estado bien, Rafinha de hecho ha estado mal, Lewandowski tampoco ha estado bien, y entonces empezaba Xavi a meter cambios, a intentar cambiar algo en la delantera porque no estaba funcionando. El primero que ha entrado ha sido Ferran por Sergi Roberto. Bueno, ha aportado algo más Ferran que Sergi Roberto, pues poco, la verdad. Un centro le he visto y un intento de arranque en una jugada, pero poco más. No es que haya revolucionado el partido, y de hecho una vez hecho este cambio, que no digo que tenga nada que ver, pero ha coincidido que una vez hecho este cambio, en el minuto 71-72 llegaba el segundo gol del Manchester United. Otra vez un desajuste defensivo, otra vez una jugada de despiste y de no ser contundentes, y al final pues llegaba ese segundo gol del Manchester United que ya no movería el marcador. Xavi ha seguido intentando, bueno, cambiar algo arriba, cambiar algo en la delantera para ver si encontraba algo de pólvora. Ha metido a Ansu Fati por Rafinha. Luego ha tenido que entrar Marcos Alonso por Araujo, que parece que tenía algunas molestias, pero al final el Barça ha sido incapaz. La verdad es que no ha llevado peligro a la portería de De Gea. Aparte de ese paradón que os comento cuando iban todavía 1-1, no he visto ningún otro disparo a puerta por parte del Barça. No han tirado a puerta, no han encontrado hueco. Ha habido, ya os digo, un centro de Ferran Torres casi al final, que ha rematado Ansu Fati de cabeza, que se le ha quitado a Lewandowski, pero poco, muy poquito del Barça otra vez en Europa. En fin, yo lo que os he dicho antes, creo que vuelve a ser un fracaso del Barça en Europa, un fracaso que efectivamente ya era por haber quedado eliminados de la Champions en fase de grupos, pero que hoy en 16avos, aunque sea el Manchester y aunque sea un partido complicado, yo creo que el Barça vuelve a fracasar en Europa. La segunda parte ha sido desastrosa, la segunda parte del Barça se han visto sobrepasados por todas partes y al final pues caen eliminados, y a ver qué pasa el año que viene, ¿no? A ver si consiguen mejorar algo, porque la verdad que van empalmando fracaso tras fracaso, y bueno, pues evidentemente yo creo que es un problema ya de mentalidad, ¿no? Un problema ya de bloqueo mental, pero bueno, esto es lo que ha pasado. Quiero saber, por supuesto, qué os ha parecido a vosotros, qué os ha parecido el partido, qué os ha parecido el penalti, si creéis que es penalti, si no, y qué os parece si creéis que esto es un fracaso del Barça en Europa, o si por el contrario creéis que no, tenéis otro calificativo, creéis que es una decepción o creéis que no pasa nada porque es el Manchester. Bueno, cualquier cosa dejádmela como siempre en los comentarios. Por supuesto, dejadme un gran like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo.